Buenas tardes a todos, bienvenidos a Casa Árabe. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, que yo creo que es una de las tardes más notables desde que yo me incorporaba a esta casa, porque nos honra con su presencia hoy quizá yo diría de las poquísimas figuras que quedan, ¿no? Hoy día de lo que es el gran arabismo contemporáneo, ¿no? Es decir, eres uno de los padres del arabismo moderno, contemporáneo, tal y como hoy lo entendemos, Pedro, y va a hablarnos sobre los orígenes y primer desarrollo de los estudios sobre el mundo árabe islámico contemporáneo en España, ¿no? Pedro puede hablar yo creo como ninguna otra figura de los que es el arabismo contemporáneo sobre esto. Muchas gracias, Pedro, de nuevo por estar aquí. No hace falta que presente a Pedro Martínez Montávez porque sería redundante, yo creo, para todos los que están aquí en la sala. Por consiguiente, pues nada más agradecerles a todos su presencia, agradecer al querido colega de la Embajada de Palestina que nos acompaña, Marwan, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos los compañeros, expertos y sin más, Pedro, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Ante todo, manifestar mis agradecimientos a todos ustedes por haber tenido la amabilidad y la valentía de venir en una tarde como esta. Y muy especialmente quiero agradecerle también a don Pedro Martínez Avial la ocasión que me proporciona para hablar de este tema. Yo se lo propuse, se lo solicité hace algunos meses, inmediatamente lo aceptó y me permite pues, plantear este asunto. También le agradezco a Elena González, la impecable organización de este acto que ella ha efectuado. Y ha estado muy diligente en todos los aspectos y ha atendido prácticamente a todos los problemas que se planteaban. Mire, les voy a hacer no estoy obligado a ello, pero sí les quiero hacer una aclaración. A mí personalmente no me gusta hablar de estos temas. Y no me gusta hablar de estos temas por una razón fundamental, porque son temas que están relacionados con mi actividad profesional. Si yo hablo de los estudios árabes contemporáneos en España, estoy hablando de mi propia vida. Y en ese sentido, como digo, pues no me gusta. Porque tampoco en realidad me gusta plantear temas de arabismo en general. Yo siempre he afirmado, quizás estoy equivocado en esta apreciación, que ser arabista supone sobre todo hablar de árabes y de temas árabes, pero no hablar de arabismo ni de arabistas. Y lo he procurado evitar siempre. Cuando ha sido completamente necesario, me he referido a ello y considero que ahora es un momento precisamente de esos necesarios. ¿Por qué? Para recordar algunas cosas en esta batalla que siempre llevamos, en que queremos afirmar la memoria y nos vamos olvidando del pasado, lo que no deja de ser una contradicción enorme, pues he considerado que era el momento oportuno, el momento obligado también para recordar algunas cosas. Yo voy a moverme más o menos metodológicamente a través de dos ejes muy simples y muy sencillos. Hay un arco cronológico que va desde mediados de los 50 hacia finales de los 70 aproximadamente, el marco, el cruce, la encrucijada de finales de los 70 y comienzos de los 80, eso va a ser por una parte uno de los ejes conductores de mi intervención y por otra parte voy a tratar de utilizar manifestaciones, opiniones, valoraciones ajenas y no mías.
Cuando tenga que referirme a mí, lo haré obligadamente, pero voy a tratar de evitar, como digo, las referencias personales. Miren, a mediados de la década de los 50 del siglo pasado, se produjo un importante movimiento de inflexión, de cambio inicial en el desarrollo del arabismo académico español. E insisto en esto de arabismo académico. Arabismo que hasta entonces había estado dedicado casi en exclusividad y con indiscutible proyección y provecho al estudio y la investigación de los temas relacionados con el Al-Ándalus, además del ejercicio de la docencia universitaria. Tal movimiento tuvo su origen en la atención que empezó a prestarse a la literatura árabe contemporánea y yo he calificado a ese momento de inflexión y de cambio de mediados de los 50, lo he calificado así en un trabajo publicado hace varios años y que muy poca gente ha leído, o al menos muy poca gente ha hecho referencia a él, lo he calificado de etapa fundacional del nuevo arabismo español. Conviene saber y valorar como corresponde que se trataba básicamente, por sus planteamientos y objetivos, de un intento muy claro de ampliación, de actualización y de innovación en ese marco de estudios, y no de rechazo, confrontación o ruptura con los mismos, que acumulaban muy larga y fecunda tradición. Esto es un punto importantísimo. Se trataba fundamentalmente, como digo, de ampliar los horizontes, de introducir nuevos métodos y nuevos objetivos de estudio y de investigación y no de confrontación ni de ruptura con una tradición de estudios arabistas en este país que estaba firmemente asentada y que había ofrecido, desde luego, un rendimiento extraordinario. Que después las cosas no se desarrollaran así en todos sus aspectos es harina de otro costal, pero en sus orígenes y en sus objetivos primeros fue, como les digo, ese intento de ampliación y de actualización. Tampoco tiene por qué extrañar que el camino principal de expresión y plasmación de ese planteamiento innovador fuera en sus primeros años la traducción. Es muy sencillo de entender. En primer lugar, ese arabismo español tenía una larguísima tradición de traducción y de ser un menester básicamente instrumental, tenía una larguísima tradición en ese sentido, y además el camino de la traducción era el camino más garantizado y quizá en algún aspecto el más factible para empezar a dar a conocer y a dar a conocer que un mundo que hasta entonces era prácticamente desconocido. Que nadie se extrañe, por tanto, es un dato de coherencia y de coherencia íntima profunda que, como digo, el camino de la traducción fuera el que se utilizara durante los primeros años y fuera el que asegurara, sobre todo, el origen y el desarrollo de este movimiento ampliatorio. Esa labor traductora fue en pocos años muy ilusionada, muy ilusionante y bastante acertada dentro de los límites flexibles que había que aplicar y de conocimiento, de las grandes lagunas de conocimiento que se tenían, fue bastante acertada en líneas generales. Basta recordar que entre 1954 y 1958, es decir, en 5 años, se publicaron los primeros 7 volúmenes monográficos sobre tal materia, que descubrían al lector en lengua española una literatura que era por entonces casi absolutamente desconocida en nuestros medios y que se tenía además por inexistente desde hacía varios siglos. A tal labor le dio un primer impulso, y siempre hay que insistir en ello, el maestro indiscutible
del arabismo español de la época, don Emilio García Gómez, 1905-1995, y a ella se dedicaron, con especial afán y determinación, dos jóvenes licenciados arabistas, Leonor Martínez Martín, 1930-2013, y Pedro Martínez Montávez, nacido en 1933, quien sería además el autor de la versión al español del primer relato de Naguib Mahfouz traducido al español, en 1960. Este es un dato que habitualmente se omite y casi nunca se recuerda, no sé si por desconocimiento o por otros intereses y objetivos. Este fue, como digo, el origen, este fue el planteamiento. Les voy a decir a ustedes los títulos concretos de esos 7 volúmenes monográficos que en muy raras ocasiones se mencionan en su totalidad y que muchas veces aparecen enmascarados o diluidos en unos cuantos trabajos monográficos que se han hecho sobre el desarrollo del arabismo español contemporaneísta durante los últimos años. Habitualmente, como digo, no se mencionan todos estos volúmenes y sí se hace de una manera muy minoritaria, muy escogida y muy disimulada en las notas que se ponen. Estos trabajos fueron la publicación de los días de Taha Hussein, Memorias de Infancia y Juventud, traducción de Emilio García Gómez, en 1954. Las memorias de un fiscal rural de Taufik al-Hakim, traducción de Emilio García Gómez, 1955, y que fue el primer número de la colección de autores árabes contemporáneos del recién fundado Instituto Hispanoárabe de Cultura, colección que no se continuaría hasta aproximadamente 10 años después. Otros volúmenes fueron el opúsculo de Pedro Martínez Montávez, la Escuela Siroamericana, antología de la Rábita Alcalamilla, publicado en Tetuán en 1956. Primer libro en español sobre la materia. La traducción de 2 dibuanes del poeta marroquí Muhammad Sabbagh, uno titulado El árbol de fuego, traducción de Tina Mercader y el propio Muhammad Sabbagh, publicado en Tetuán en 1956. Otro de Sabbagh, La luna y yo, traducción de Leonor Martínez Martín, publicado también en Tetuán en 1956. La primera traducción de un texto de Mijael Naima, o Nuaima, El rumor de los párpados, traducción de Leonor Martínez Martín, con Muhammad Sabbagh, Madrid, 1957, en la prestigiosa colección Adonais de poesía. Y la publicación de mi libro Poesía árabe contemporánea en la editorial Estelicer en 1958, que, si no recuerdo mal, fue el primer título en lengua occidental sobre la materia y, desde luego, en lengua española, sin duda alguna. Este libro contaba además con un prólogo de Emilio García Gómez, que ha sido aprovechado de una manera más bien parcial y bastante tendenciosa en muchas ocasiones. Después me referiré a una frase que en ese libro aparece y que es enormemente significativa. En este libro se recogen 80 poemas traducidos y no 56, como se hizo algún estudio. 56 son los poetas traducidos, pero 80 son los poemas y, como digo, aparece en 1978. Conviene tener en cuenta que poco más o menos por la misma época se habían fundado las 2 grandes instituciones que en España en conjunto y concretamente en Madrid iban a desarrollar una gran labor en el sentido de la promoción de este tipo de estudios. Por una parte, el Instituto Farouk, primero de Estudios Islámicos, que después se transformaría
en el Instituto Egipcio, fundado en 1950, y el Instituto Hispanoárabe de Cultura en 1954. Voy a añadir a estos datos algunos otros paralelos, corroborativos, que tienen también su interés. Habrán ustedes observado que dentro de estos 7 libros traducidos en un plazo de 4 o de 5 años, y más que traducidos, editados, varios de ellos lo fueron en tetuán. En el antiguo protectorado español en Marruecos fundaron 2 excelentes revistas misceláneas, pero que cumplieron una labor de extraordinaria importancia, que fueron Al-Motamid y Ketama. En Al-Motamid y Ketama empezaron a aparecer algunas de las primeras traducciones justamente de literatura árabe contemporánea. Yo quiero aprovechar la ocasión para rendir mi homenaje a las 2 figuras centrales de estas revistas. Por una parte a Trina Mercader y por otra parte a Jacinto López Gorge. En estas 2 revistas se coció buena parte de lo que se desarrollaría después. Estos datos, como digo, son suficientemente conocidos, pero han sido muy irregularmente aprovechados y, sobre todo, muy irregularmente dados a conocer en los trabajos que se han ido publicando después. Una de las personas que ha dedicado un esfuerzo mayor a dar a conocer estas publicaciones, lamento que no esté aquí hoy, porque me gustaría que él oyera estas palabras, ha sido Fernando de Ágreda Burillo, que tiene un excelente número de publicaciones, de trabajos, de investigación sobre Al-Motamid y Ketama. Yo escribí hace unos años el prólogo a la reimpresión facsímil de Ketama, que apareció en una edición publicada por la Fundación Jorge Guillén de Valladolid. Excelente publicación, con un largo estudio prólogo de aproximadamente unas 30 páginas, en que me refiero con mayor detalle a estos hechos. Gran parte o buena parte de esta labor fue en los años siguientes y en los años inmediatos siguientes fue continuada parcialmente en una revista miscelánea publicada por el Instituto, ¿cómo se llama? El Centro Cultural Hispánico, llamado entonces del Cairo, institución que yo dirigí durante algunos años antes y después la han dirigido otros queridos compañeros y colegas, y que asumió la responsabilidad de publicar una revista bilingüe miscelánea llamada Al-Rábita, a la que el profesor López García ha dedicado hace poco tiempo un muy documentado estudio sobre el tema, que sin embargo tiene algún fallo que otro. Bueno, pues en Al-Rábita también se dieron a conocer los primeros trabajos, estudios sobre literatura egipcia contemporánea, sobre la poesía, sobre el teatro, y en Al-Rábita se empezaron a publicar también algunas primeras traducciones de los grandes poetas de la generación de poetas informales de la época. Aquello estaba traduciéndose en el mismo momento que estaba pasando. Mi primera traducción de Nizar Qabbani apareció en Al-Rábita. Mis primeras traducciones de Bayati aparecieron en Al-Rábita. Al-Rábita, como digo, cumplió el papel que tiene que cumplir y lo hizo bastante acertadamente. Tengo que recordar también que las 2 primeras tesinas de licenciatura, las 2 primeras menciones de las 2 primeras memorias de licenciatura, que son datos estos que jamás se mencionan, fueron publicadas, aparecieron a mediados de los 50
en las universidades españolas en las secciones entonces de filología semítica, en la parte correspondiente a los estudios árabes islámicos. Las dos trataron del mismo tema, de la vida y de la obra del gran poeta árabe egipcio de 2 siglos que había sido Ahmad Shawqi. En la Universidad de Barcelona apareció la primera, creo que se llamaba María Luisa Borràs, la autora, y versó principalmente sobre la estancia de Shawqi en Barcelona, como digo, casi expatriado de su país, de Egipto, una especie de casi refugiado político, y la estancia en Valvidrera de Shawqi. Y la primera tesina de licenciatura que apareció en la Universidad de Madrid, entonces fue la mía sobre Shawqi también en 1956. Son datos que conviene conocer y tener en cuenta. Permítanme ustedes que haga referencia a algunos otros detalles, datos de esta época que adornan, dan su sentido a lo que se estaba produciendo. Les he dicho que las memorias de los días fueron traducidas por don Emilio García Gómez. Don Emilio había venido publicando, con ocasión de la inauguración de la fundación del Instituto Faruq I, había venido publicando algunas cosas sobre Taha Hussein y sobre la inauguración del Instituto Faruq I en la prensa madrileña y concretamente en ABC. Bastantes de esta documentación, y quiero también manifestarlo públicamente, se lo agradezco, me la ha proporcionado la profesora Carmen Ruiz Bravo Villasante. Les voy a leer solamente unas frases para que vean ustedes cómo las cosas se producen en un principio y luego van cambiando con el tiempo. Les voy a leer unas frases del texto que el 8 de noviembre de 1950 publicó don Emilio García Gómez en el ABC sobre la llegada a Madrid para inaugurar el Instituto Faruq I de Taha Hussein. Empieza de esta manera. El hombre que ayer llegó a Madrid es extraordinario. El hombre que llegó ayer a Madrid es extraordinario. Y el último párrafo dice esto que nadie situaría en palabras de don Emilio García Gómez, pero conviene recordar. Dice lo siguiente: pero para nosotros, españoles, con un buen pasado musulmán a las espaldas, y vemos a los árabes como hermanos, dicho por don Emilio García Gómez en 1950, no dicho, escrito en 1950. Que don Emilio después cambiara de opinión, posiblemente, yo no me atrevo a afirmarlo, es, como digo, harina de otro costal y, desde luego, hay que enmarcarlo en las situaciones históricas y personales correspondientes. Por cierto, manejando esta documentación, se verá como desde mediados de los 40, don Emilio venía publicando en ABC alguna cosa sobre literatura árabe contemporánea, literatura árabe moderna y, por ejemplo, pues tiene un excelente artículo sobre una figura poco estudiada también estudiada por la profesora Bravo Villasante, que fue Mai Ziada. Hay que leer también ese artículo de don Emilio. Y del ECU, que tuvo la traducción de los días al español, quiero recordar simplemente una tercera de don Gregorio Marañón, que se publicó en el mismo conducto en ABC, que dice, entre otras cosas, la traducción de los días, esas memorias de infancia y juventud, dice, piensa uno leyendo estas páginas emocionantes en la anécdota famosa del Greco, cuando para ver la profundidad de las cosas se sentaba en un
rincón oscuro, cerraba los ojos y se tapaba la cara con las manos. El greco era también oriental y sabía, como Taha Hussein, más que nosotros de todas estas cosas. El trabajo se titula La magia de las tinieblas. Taha Hussein había perdido la vista de niño y prácticamente toda su vida fue ciego. Tengo interés en recordar estas cosas porque habitualmente, como digo, estos datos en su conjunto, en su totalidad, o han sido prácticamente olvidados o son muy escasamente reproducidos en la enorme cantidad de trabajos que han ido apareciendo de distinguidos colegas arabistas en los últimos años. Así pasa en algún trabajo del profesor López García, que está aquí. Claro que en ese trabajo concretamente él comienza su exposición a partir de 1967, partiendo fundamentalmente de un hecho que fue algo que corresponde a la historia contemporánea árabe en conjunto, pero que propiamente no forma parte del desarrollo interno del arabismo español. Prácticamente no se recogen en un largo trabajo también de Manuela Marín, tampoco prácticamente se recogen. No aparecen, como digo, muy escasamente en un largo trabajo de Miguel Hernando de Larramendi y de Bárbara Azaola, publicada hace unos cuantos años. Y, desde luego, lo que es más extraño, tampoco aparecen con la forma sistemática en que yo los he expuesto en un libro publicado también hace unos cuantos años por la Universidad de Castilla-La Mancha, que se titula La traducción de literatura árabe contemporánea al español. La traducción de literatura árabe contemporánea antes y después de Naguib Mahfouz. Bueno, pues en el apartado correspondiente a la traducción en español tampoco prácticamente aparece, como digo, esta mención sistemática. Y creo que completa o casi completa de lo que se produjo. Sí lo hizo la profesora Carmen Rivera Villasante, lo hizo en una intervención suya en un coloquio que hubo en El Cairo en el año 2010, en marzo de 2010, con una comunicación que es lamentable, que esté inédita y que no se haya publicado, que precisamente abordó este tema. Ahí sí se recogen prácticamente estos datos. Es curioso también que algo parecido apareció en un trabajo muy poco consultado por los arabistas españoles que hacen historia del arabismo contemporaneísta, que es el trabajo de Ángel Cortabarría, dominico, formado y que vivió en El Cairo durante bastante tiempo, discípulo del padre Anahuati, que se titula Los estudios contemporáneos, los estudios de árabe en España, publicado en Mideo, Las Mélanges, del Instituto Dominico de Estudios Orientales del Cairo, publicado en 1966. Ahí sí se recogen. En el apartado tercero se recogen algunos de estos testimonios, no todos. En el apartado tercero, titulado, entre interrogantes, hacia una renovación de los estudios árabes en España, se alude a esto un apartado concretamente titulado un ayornamiento, una actualización vivamente deseada del arabismo español, también se recoge ahí, también se hace referencia a eso y, sobre todo, se hace referencia a algo que se produjo, que prácticamente también ha pasado olvidado, que fue la celebración de un coloquio de estudios árabes e islámicos en España, organizado en Madrid por el Instituto Hispano-Árabe de Cultura del 24 al 27 de noviembre de 1964 y que planteó un problema esencial, que era la renovación de la enseñanza de la lengua árabe en las secciones de árabe de las universidades españolas.
Ahí se discutió a fondo. Yo lo recuerdo bastante bien porque fui secretario precisamente. En los años en que yo estuve en el instituto, fue secretario de este coloquio. Como digo, todos estos datos que forman una secuencia, que respondían a un objetivo, que tenían un objetivo y que, como digo, tenían una finalidad, o son diluidos o están diluidos en los trabajos, o no son mencionados, son omitidos, o son, como digo, están poco más o menos enmascarados en una serie de notas que se producen a pie de página de algunos trabajos y que no abordan, como digo, el tema de una manera central. Sí se hace, y quiero destacarlo, en dos trabajos muy documentados que aparecieron con posterioridad. Uno es el documentadísimo trabajo de la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Nieves Paradela Alonso, titulado La literatura árabe moderna en el arabismo español, publicado en Aurac, volumen 21, año 2002, páginas 221 a 250, y otro titulado La literatura árabe contemporánea como objeto de estudio, de Mercedes del Amo, en la miscelánea de estudios árabes y hebraicos de la Universidad de Granada. Dos trabajos excelentes, más largo, más extenso, el de Nieves Paradela, algo más resumido, el de Mercedes del Amo, y que sí, son dos trabajos que enfocan con una precisión y con una claridad, diría yo, y sin ideologías posiblemente subyacentes de ningún tipo ni intencionalidades de ningún tipo, toda esta nueva situación que se había estado produciendo desde 1950. Concretamente, Nieves Paradela dice: la apertura, la auténtica apertura, estaba ya llegando de hecho, por entonces, de la mano de un joven discípulo de García Gómez, Pedro Martínez Montávez, verdadero fundador y primer impulsor del arabismo contemporaneísta español. Dos libros suyos, Poesía árabe contemporánea, de 1958, y varios años después, Introducción a la literatura árabe contemporánea, tan distintos entre sí, pues el primero es una antología de poemas traducidos y el segundo una historia de la literatura, han de ser vistos como los dos textos básicos que empezaron a dar cuerpo teórico a dicho contemporaneísmo en su vertiente literaria. Son palabras de la profesora Paradela, no son palabras mías. Quizá yo no me habría atrevido a escribir estas líneas y habría sido un poco más, ¿cómo digo yo? Pues no voy a decir comedido, pero quizá habría pensado un poco más. Bien, esta labor se continúa durante las 2 décadas siguientes. Como digo, yo me voy a referir solamente hasta finales de los 70. Ya a mediados de los 60 se observa clarísimamente, como digo, el nuevo impulso que se da a la colección de autores árabes contemporáneos del Instituto Hispano-Árabe de Cultura, posiblemente la colección más importante y que ha alcanzado más difusión de todas las que se llevaron a cabo en el Instituto Hispano-Árabe de Cultura, no se llegaría al número 20 y tantos o algo así. Bueno, a mediados de los 60 empezaron a aparecer las versiones otra versión de Tawfik al-Hakim, de Muhammad Kamel Hussain, mi traducción de los poemas amorosos árabes de Nisar Kabbani, que me parece que ha tenido 3 ediciones en esa colección, los nuevos cantos árabes, las canciones de Millar de Damasco, de Adonís, en una traducción parcial, primera versión a una lengua occidental de un del poeta Adonís, como digo, después ampliada por la profesora Martínez Lillo y por mí bastantes años después. Bien, tantos y tantos otros. No quiero olvidar que
también en la década de los 60, a mediados de la década de los 60, para que se vea que toda esta labor, aunque no estuviera conectada entre sí, no se producía solamente en el pequeño círculo de Madrid, en el pequeño círculo universitario de Madrid, sino que estaba empezando a reflejarse también en otras universidades españolas y en otros centros. No quiero olvidar que por la misma época, mediados de los 60, finales de los 60, aparecen, se fundan otras publicaciones no dedicadas a estudios árabes contemporáneos solamente, pero que sí acogen trabajos de arabismo contemporaneísta, como los cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán, fundados en 1964, o los cuadernos de Historia del Islam en la Universidad de Granada, fundados por el profesor Bosvila a partir de 1967. Quiero recordar. Después haré otra mención importantísima a estos cuadernos de Historia del Islam. Todo esto se dice para que vean ustedes cómo esa labor iniciada a mediados de los 50 fue difundiéndose, fue ampliando y fue seguida, digo seguida, no imitada. Colaboraron en esta labor algunos otros, colaboró en nuestra labor en algunos otros círculos universitarios españoles y en algunos otros centros y fundamentalmente en universidades como la Universidad de Granada, desde mediados de los 60 y durante los años siguientes. En esos años de los 60, como otra muestra también, que habitualmente no se tiene en cuenta tampoco, empezó a aparecer en Madrid una serie de folletitos que se llamaban Colección Arrayán. Algunos de los que están aquí los recordarán porque hicieron sus primeras armas como traductores, eran recién licenciados en la Universidad Española, en las secciones de filología semítica, empezaron a conocer, a traducir estos y a publicarse estos cuadernos Arrayán, colección Arrayán, en unas ediciones que patrocinó una institución privada de entonces, privada muy sui generis, que se llamaba la Casa Árabe de Madrid, que tuvo poca trayectoria durante años. Entonces empezaron a aparecer traducciones, estudios críticos, algunas versiones que otras. Empezaron a aparecer los primeros trabajos de María Jesús Viguera, de Marcelino Villegas, de Serafín Fanjul, de Federico Arbós, de una serie de personas que después han seguido una carrera universitaria y arabista importante, más o menos relacionada con los estudios contemporáneos. Algunos han sufrido algunas metamorfosis verdaderamente extraordinarias, pero no hay por qué entrar en ese caso, ni mucho menos ahora. Sí recordar un excelente estudio que hay del profesor Federico Arbós sobre esta materia, con mucho humor típico de Federico, que es un excelente investigador, también, aunque no se prodigue en exceso. Recuerda que estos cuadernos de Arrayán cumplieron un cometido, tenían un objetivo especial, y él los califica como escritos 68istas. Iban en la línea del mayo del 68. Quien quiera enterarse un poco más de lo que significaron aquellos cuadernos de Arrayán puede consultar ese excelente trabajo del profesor Federico Arbós. Lamento olvidarme de algunos nombres posiblemente a lo largo de esta charla, de esta evocación de un pasado ya un tanto lejano. Sobre todo lamento olvidarme porque en gran parte fueron personas que estudiaron conmigo, a los que yo y a las que intenté formar, no me atrevo a decir que fueran todos ellos ni todas ellas discípulos ni discípulas mías,
ni mucho menos. Sí me atrevo solamente a decir que fueron personas que estudiaron conmigo y a las que yo traté de enseñar algunas cuestiones. También tengo interés en recordar que durante esta época de los años 60, que está todavía necesitado de un estudio más a fondo de lo que yo puedo hacer aquí, junto a la labor de traducción empezaron a aparecer los primeros estudios críticos sobre literatura árabe contemporánea. Estudios como el tema español en la poesía de Nizar Qabbani, la presencia de Federico García Lorca en literatura árabe actual, estudios que han formado todos para una especie de saga sobre el tema García Lorca en la literatura árabe actual. Por cierto, un próximo congreso que se va a celebrar, propiciado por el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, va a versar precisamente sobre esta presencia de Federico García Lorca en la literatura árabe contemporánea. Quiero recordar que la primera tesis doctoral sobre la presencia de Federico García Lorca se la dirigí yo a un joven investigador egipcio, Ahmad Abdelaziz, y se presentó en la Universidad Autónoma de Madrid. Empezaron a aparecer una serie de estudios, como digo, y ya no se redujo solamente la actividad a la cuestión de la traducción, sino que se desarrolló una importante, incipiente todavía, pero destacada labor de estudio crítico de la literatura árabe contemporánea. Trabajos que se fueron continuando en la década siguiente. Conviene tener esto en cuenta porque siempre se ha observado, se ha insistido una y otra vez en que ese movimiento era solamente un movimiento de traducción. No, lo fue en un principio. Con el tiempo, inmediatamente después, empezaron a surgir los estudios y empezaron a surgir y a desarrollarse los trabajos de investigación preferentemente sobre literatura árabe contemporánea. Pero se inició una labor de estudio importante, cosa que habitualmente no se recuerda ni se tiene en cuenta. De esta manera apretada, tampoco quiero extenderme demasiado, de esta manera se llega, como digo, a la década de los 70. Si quiere usted recordar algunos hechos importantes de la evolución de la sociedad y de la historia árabe contemporánea, recuerden la derrota de los 6 días de 1967 de Jusairán, de junio de 1967, que introdujo, desde luego, un importantísimo giro en la historia política y social árabe contemporánea. Yo recuerdo lo que significó para mí traducir aquel gran poema de Nizar Qabbani, que era precisamente sobre la nueva derrota del arabismo en junio de 1967, que publiqué después en uno de esos volúmenes de Ar-Rayyan con el título de 3 poemas después del desastre, junto con Mahmoud Sobh, que entonces empezamos a colaborar. Y no quiero dejar de recordar que a mí en 1969 apareció la primera antología de poetas palestinos de resistencia, así llamada, Poetas Palestinos de Resistencia, labor que acometimos Mahmoud Sobh y yo en 1969 y que se publicó en Madrid. Y la publicación se hizo también en Casa Árabe, porque, como he recordado en más de una ocasión, en varias editoriales madrileñas nos perdieron el texto original de la traducción. Y fueron algunas traducciones de las llamadas progresistas y de izquierdas entonces. No voy a dar los nombres de esas editoriales, pero así se produjo. En aquella España tan arabófila y tan palestinófila de finales del siglo LX, la aparición del primer volumen en lengua española
sobre poesía árabe, sobre poesía palestina de resistencia, parecía que era algo, se trataba de algo que no convenía muy bien dar a conocer. Son datos que van ilustrando un poco la circunstancia histórica, el medio histórico en el que se va produciendo. Se me ha pasado también a observar una cosa, y es que durante la década esa de los 50, que les he dicho, yo no he hecho ninguna mención intencionadamente, no es un olvido, ni mucho menos, es una decisión voluntaria a la labor que iban desarrollando también como continuación de trabajos anteriores toda la escuela de africanistas españoles. El profesor Morales Lezcano tiene trabajos interesantísimos sobre la materia de africanistas españoles y de personajes más o menos ligados al franquismo de la época. No quiero hacer ninguna alusión a ello, ni, por ejemplo, a los trabajos espaciados que hicieron, por ejemplo, un llamado Instituto de Estudios Políticos, que funcionaba desde 1954 y algo por el estilo. No es un olvido, es una decisión voluntaria por mi parte no referirme a ello, no formaba parte de ese arabismo académico al que me estoy refiriendo y, por tanto, no hago referencia a ese asunto. Y de la década de los 70, que es una década importantísima, porque es una década en la que se empiezan a incorporar y a trabajar ya los representantes de una nueva generación de arabistas que a partir de comienzos de los 70, mediados de los 70, van a dar sus primeros trabajos y los continuarán brillantemente durante las décadas siguientes. Bien, de toda esta época de los 70, solo quiero hacer unas referencias muy concretas, algunos puntos, algunos hechos muy concretos y determinados también. Uno es la existencia, la aparición y la publicación de una revista llamada Almenara, que se publicó entre 1971 y 1977. La dirigió la persona que les está dirigiendo la palabra ahora, y que tiene una historia curiosa. Es una revista que apareció en 1971, como les digo, como órgano de una asociación creada por entonces llamada Asociación Islamo-Cristiana. Bajo los auspicios de la Asociación Islamo-Cristiana se publicó solamente el primer volumen. A partir del segundo volumen no siguió existiendo ese patrocinio, esa adscripción a la Asociación Islamo-Cristiana. La revista siguió una línea absoluta propia, independiente. Se hizo un tercer número en colaboración y patrocinado por el Instituto Hispano-Árabe de Cultura, que tampoco pudo tener continuidad, entre otras cosas porque la revista Almenara quería ser una revista, tenía una vocación clarísimamente independiente y se consideró, se juzgó que era preferible pues que la revista continuara independientemente su camino y no siguiera estuviendo adscrita a ninguna institución oficial. Aquí quiero recordar un homenaje recordando aquella enorme tropa, entre comillas, de ilusionados arabistas, jóvenes, licenciados y licenciadas, básicamente en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de Madrid, algunos de ellos desaparecidos muy jóvenes, y que concretamente en Almenara empezaron a hacer también algunos de sus primeros trabajos. Fíjense ustedes, es un dato que habitualmente tampoco se recoge, fíjense ustedes cómo en el Índice Histórico Español, que se publicaba en Barcelona, se recoge
firmado por M.E., es decir, Miguel de Palza, una referencia a ese primer número aparecido de Almenara. Dice, revista publicada bajo la cobertura oficial de la Amistad Islamo-Cristiana, pero que dirige en realidad un equipo de jóvenes profesores y licenciados de árabe de las universidades españolas y de diversas instituciones españolas en países árabes, bajo la dirección de Pedro Martínez Montávez, catedrático de árabe en la Universidad Autónoma de Madrid. Representa el fruto de una renovación modernizante en los estudios árabes en España, que no quieren quedar reducidos a las investigaciones sobre la historia medieval. Pretende, pues, abarcar estudios del mundo árabo-islámico moderno. Por la formación de los diversos autores, los estudios son eminentemente históricos y literarios, pero no se excluyen trabajos de sociología, lingüística, política y otros aspectos de la civilización árabe, que es la de casi 100 millones de araboparlantes entonces, y de los países del sur y del este del Mediterráneo y los países musulmanes, que no son de lengua árabe, áreas turca, persa, indo-pakistaní, Indonesia, África subsahariana, etc. Tiene sus señas provisionales en Madrid, calle Cañizares 3, que era y sigue siendo mi domicilio, y no tiene aún periodicidad fija. Se reseñan los artículos que interesan a la historia de España. Si uno hace una breve cala en Almenara, Nieves Paradela, en ese trabajo que les he dicho antes, dice lo siguiente: Almenara fue una revista miscelánea que, además por los literarios, se interesó por los fenómenos históricos, políticos, ideológicos del mundo árabe islámico contemporáneo. En cuanto al tratamiento que allí se dio a la literatura, es fácil comprobar que el énfasis estaba puesto en las traducciones y en las reseñas. O Mercedes del Amo, en ese trabajo que también les digo, tener en las manos los únicos 10 números de la desaparecida revista Almenara y leer sus ya releídos artículos es una experiencia siempre nueva. Ahora tienen más espléndida actualidad que en su momento. Da la impresión de que el proyecto se adelantó 20 años y que por eso tuvo que morir necesariamente. Bernabé López García la califica de una revista renovadora. Almenara significa 2.544 páginas de estudios y de trabajos sobre la materia. Si se hace una cala medianamente desarrollada en ella, se observará cómo hay una dedicación preferente e importante a algunos aspectos, como por ejemplo el tema palestino. Es clarísimo. Cito, por ejemplo, recuerdo un trabajo de José Rodríguez Trobajo y Abelina Cobos, e intencionadamente los nombro porque los dos desaparecieron muy jóvenes y fueron una pérdida enorme para el naciente arabismo contemporaneista español, sobre el tema palestino en las editoriales españolas hasta mediados de los años 60. Se asombrarían ustedes de lo poquísimo que se había publicado sobre el tema palestino en las universidades españolas hasta esa fecha. Se asombrarían ustedes no solamente de la escasez de las publicaciones, sino del tono más o menos, voy a llamar posiblemente, al menos medianamente dirigista, de esas publicaciones. Releyendo Almenara, se asombrarán ustedes, aparte de la dedicación evidentemente amplia que hay a cuestiones de reseñas y de bibliografía, observarán ustedes, por ejemplo, la atención que se tenía en lo que podemos llamar la creatividad del pensamiento árabe contemporáneo. Hay toda una sección de Almenara titulada La idea y la palabra, que reúne aproximadamente la tercera parte de lo publicado en la revista, que es toda justamente sobre pensamiento, literatura,
árabe contemporáneos. En Almenara pueden ustedes encontrar el primer debate con el presidente Gaddafi, entonces, en Almenara pueden ustedes encontrar los primeros trabajos del profesor Ortega Marín, de la Universidad de Málaga, que junto con la profesora Martínez Núñez desarrollaría después ampliamente estos trabajos y estos estudios en esa universidad. En Almenara pueden ustedes encontrar debates, artículos, coloquios sobre el estado de la lengua árabe. Éramos plenamente conscientes de la situación de la lengua árabe en esos momentos, que no ha hecho sino deteriorarse durante todos los siglos siguientes. Éramos plenamente conscientes de las cuestiones como el pensamiento nacionalista y otras cuestiones por el estilo. Al hilo de esto quiero recordar que algunas de las primeras tesis doctorales se publicaron justamente a comienzos, en los primeros años, hacia mediados de los años 70. Y eran de licenciados jóvenes que presentaban sus trabajos en la Universidad Autónoma de Madrid o en la Universidad de Madrid. Entre ellas está la tesis del profesor Rodrigo Villasante sobre el debate ideológico del nacionalismo árabe. Entre ellas está la tesis de Abderrahmán Cherif Chergui sobre la idea y la ideología islámica, una aproximación psicológico-pedagógica. Todos ellos se publicaron después, y entre ellas está el trabajo, la tesis doctoral de don Serafín Fanjul García sobre el Mahual egipcio, publicado hacia mediados de los años 70 también. Todos eran producto de tesis, como digo, que se preparaban en las universidades españolas, preferentemente en la Autónoma y alguna en la Universidad Complutense. Todo esto se fue haciendo durante los años 70. Todo esto tuvo su repercusión y tuvo su difusión. El segundo gran proyecto que se llevó a cabo a mediados de los años 70 fue la creación de la sección, departamento de Estudios Árabes Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo, ayudado, alentado por el grupo de profesores y de profesoras que había, y sobre todo por los estudiantes, a los que correspondió la iniciativa, en su primer momento puse en ese proyecto lo mejor de mi disposición y de mi trabajo en aquellos años. Empezó hacia 1973, en el curso 1973-74, y quedó definitivamente plasmado con un plan de estudios absolutamente innovador. Pocos años después, que de alguna manera fue recogido, adaptado, imitado, en algunos casos, en otras universidades españolas, concretamente en Granada, concretamente en la Complutense. Les voy a leer a ustedes simplemente, en relación con este hecho al que se han referido, la profesora Nieves Paradela se refiere ampliamente en su trabajo, en su documentado trabajo, como les he dicho, a este hecho. Le voy a leer simplemente lo que sobre este asunto escribe en un trabajo prácticamente desconocido también. Escribe María Olaran Mújica, bibliotecaria de la Universidad Autónoma de Madrid, que se titula El Fondo Árabe de la Biblioteca de Humanidades de la Universidad Autónoma de Madrid, publicado por Cuadernos de Almenara muy posteriormente, en diciembre del año 2009. Dice exactamente, literalmente esto. La impartición de la lengua y literatura árabes se realizaba dentro de un plan de estudios común durante el primer ciclo de los estudios de Filosofía y Letras. En octubre de 1973, el director del Departamento de Lengua y Literatura Árabes, Pedro Martínez Montávez,
inicia los trámites para crear una sección de árabe e islam dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, decisión que fue apoyada por la solicitud formal de un grupo de alumnos. Esta solicitud venía justificada por tratarse de una sección singular, dado que hasta la fecha no existía en las universidades españolas ningún departamento específico de estudios árabes e islámicos. Hasta el momento, las secciones de semíticas existentes en España formaban arabistas o hebraístas, pero no semitistas, hubo algún caso excepcional, ya que su producción ha sido muy escasa en España. Por ello, era necesario dividir los estudios tradicionales entre sección árabe e islámica y sección hebreo-judaica para permitir una mejor especialización de los alumnos. Además, el profesor Montávez no quería desarrollar una especialidad con un enfoque estrictamente filológico, por lo que se planteó el estudio de otras disciplinas como el pensamiento. A ello se ha referido, por ejemplo, el profesor Cruz Hernández en otro importante trabajo, la sociología y geografía del mundo árabe islámico, el inicio a su dialectología y el estudio de otras lenguas de países islámicos como el turco y el persa. También realizó el desdoblamiento de algunas asignaturas clásicas como la literatura o la historia en dos periodos, el medieval y el moderno. Todo ello se debía al creciente significado que estaba recobrando en nuestra cultura el mundo árabe moderno y contemporáneo, cuyos estudios e investigaciones en España podía afirmarse que se habían ininterrumpido en Al-Ándalus, es decir, en 1492. Bien, esto es lo que trató de hacerse con la fundación definitiva de ese departamento, de esa sección. A finales de los años 70, todo esto de alguna manera empezó a modificarse. Y empezó a modificarse porque justamente por esa evolución que estaba sufriendo el mundo árabe, islámico, otros muchos profesionales, y no solamente los arabistas, se sintieron atraídos por su estudio. Y yo, en este punto concreto, solamente quiero hacer una mención específica de dos de estos colegas universitarios que empezaron a interesarse por el mundo árabe islámico. Hubo otros muchos, el profesor Vilar, el profesor Martínez Carreras, evidentemente, no se me escapan todos esos nombres, pero quiero hacer voluntariamente una excepción de dos. Sobre todo, quiero evocar a uno, al profesor Roberto Mesa Garrido. Es, de todo punto, incomprensible el olvido en que ha caído la labor del profesor Roberto Mesa Garrido, ilustre internacionalista, jurista, catedrático de la Universidad Complutense, de la Facultad de Ciencias Políticas. La primera persona que en España, el primer investigador que en España de una manera decidida, de una manera clara, empezó a estudiar, a difundir la cuestión palestina y empezó a defender los derechos del pueblo palestino en todos sus aspectos. Este olvido que se ha hecho de la labor y que se sigue haciendo de la labor del profesor Roberto Mesa, y especialmente por las personas que se dedican a los estudios del mundo árabe moderno y contemporáneo, es absolutamente intolerable. Es injustificable y es intolerable. Piensen ustedes que Roberto, que era un consumado especialista ya en lo que vamos a llamar pensamiento poscolonial y políticas poscoloniales, empezó a interesarse con una absoluta honestidad y con una decisión verdaderamente extraordinaria por el tema palestino. En 1978 publica La lucha de liberación del pueblo palestino y 2 o 3 años más tarde, Fundamentos históricos y jurídicos
del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. El otro nombre que quiero mencionar es el del profesor Morales Lezcano, aquí presente. Historiador destacado, historiador importante, que advirtió la importancia de las relaciones internacionales, que advirtió la importancia de la presencia, del ascenso del mundo árabe, y no solamente del mundo árabe islámico, concretamente, por ejemplo, el turco, a todo este nuevo espacio de estudios y que desde entonces le ha venido dedicando junto con la actuación de España en el norte de África y preferentemente en Marruecos, le ha dedicado libros de una importancia verdaderamente capital. Quiero hacer esta observación, como digo, porque a partir de ese momento ya no era solo el mundo árabe islámico contemporáneo, ya no era solo una cuestión de dedicación de arabistas. Empezó a ser una cuestión de dedicación de pensadores, intelectuales, literatos, contemporaneístas, internacionalistas, historiadores, economistas, sociólogos, y se ha ido desarrollando desde entonces. Es ilustrativa también la recensión que la profesora Bravo Villasante hizo en Almenara, y así mato varios pájaros de un tiro, hizo en Almenara, en el último número, que intencionadamente le dije a Elena que fuera la imagen que apareciera en la hoja de sala que se propició para esta conferencia, el último número de Almenara, pues como digo, es ilustrativo el comentario, la reseña bibliográfica que hizo la profesora Carmen Ruiz Bravo Villasante del libro El colonialismo hispano-francés en Marruecos, 1898-1927, publicado por el profesor Morales Lezcano en 1976. Ese comentario empieza así. Poco a poco, lentamente, el panorama investigador español comienza a abrir sus ventanas y una corriente de aire penetra en esas buhardillas o en esos pisos cerrados en los que los objetos se amontonan unos sobre otros cubiertos por el polvo, sin arredrarse ante la descomunal empresa que les espera, comienza a dar los pasos imprescindibles para un trabajo futuro. Como digo, esto fue escrito como inicio de la reseña del comentario de un libro publicado por el profesor Morales Lezcano. ¿Qué cosas importantes aparecieron también a finales de los 70 y comienzos de los 80? Pues, por ejemplo, nada más y nada menos que el trabajo espacial, el cuaderno especial, que en esos cuadernos de historia del Islam publicados por el profesor Jacinto Bosch Vilá en la Universidad de Granada, el volumen especial que se dedicó a la recientísima proclamación de la República Islámica de Irán. En 1980, concretamente, apareció, me parece que fue el número 10 de esos cuadernos de historia del Islam, sobre ese tema concretamente, y con la traducción, si yo no recuerdo mal, íntegra de la Constitución de la República Islámica de Irán del año anterior. A finales de los 70, sí, todo empezaba a cambiar. Todo empezaba a plantearse de otra manera. Había nuevas generaciones que, como yo digo en la sala, con su frescura juvenil, quizá frescura, lo digo con un doble sentido, no lo oculto tampoco, que con su frescura juvenil veían las cosas de otra manera, tenían otros objetivos complementarios de los trabajos anteriores y, por tanto, planteaban otras exigencias. A partir de esos momentos, desde mi modesto punto de vista, se abre otra nueva etapa, otro nuevo momento de cambio, de inflexión en los estudios contemporaneístas
del mundo árabe islámico en nuestro país. Desde entonces no han hecho sino desarrollarse, ampliarse, crecer, multiplicarse y ofrecer muchísimos más puntos de vista y perspectivas muy diferentes a las primeras que empezamos a ofrecer las personas que abrimos este campo a mediados de los años 50 y que en parte lo continuamos hasta ahora. Nada más y muchas gracias por su atención.